Marcos había vivido con ese secreto en silencio durante años, pero ahora, la noticia que había llegado a sus oídos lo sacudió hasta el alma. Laura, la mujer que había amado con toda su fuerza y a quien había perdido hace mucho tiempo, estaba a punto de casarse con otro hombre. No cualquier hombre, sino alguien que, según Marcos, no merecía tenerla. Al principio pensó que era solo un rumor, algo pasajero, pero cuando confirmó la fecha y el lugar, supo que tenía que hacer algo radical. Había escuchado que la boda sería en una iglesia pequeña y antigua, el lugar donde Laura siempre soñó casarse. Marcos recordaba perfectamente cómo ella hablaba de ese sitio, de sus ventanas de vitrales y su altar iluminado por la luz natural que entraba en las tardes. Fue ese lugar el que despertó en él una idea que parecía imposible, pero que con su poder y dinero podía concretar: comprar la iglesia para impedir que la boda se realizara. Durante días, Marcos investigó en secreto. Contactó con el dueño, arregló los detalles legales y preparó todo para sorprender a Laura y Daniel. No le importaba cuánto dinero costara, ni las consecuencias que pudiera traer. Lo único que le importaba era detener ese día que para él era una traición. Finalmente, logró adquirir la propiedad. La iglesia, ese símbolo de amor y esperanza para Laura, ahora estaba bajo su control. Mientras firmaba los papeles, una mezcla de satisfacción y ansiedad lo invadió. Sabía que lo que estaba haciendo no era común, ni sencillo, pero estaba decidido a ir hasta el final. Laura, por su parte, estaba ajena a todo. Los preparativos seguían adelante, y ella no podía estar más feliz. Daniel, su prometido, la apoyaba en cada decisión, y juntos soñaban con el futuro que les esperaba. La iglesia era perfecta, el lugar ideal para comenzar esa nueva etapa. Pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse. El día antes de la boda, un mensaje anónimo llegó a Laura: la iglesia ya no es un lugar para ustedes. Al principio pensó que era una broma pesada, pero pronto se confirmó que algo extraño sucedía. Marcos apareció inesperadamente en la iglesia, con los papeles en la mano y una expresión seria. No permitió que nadie entrara ni decorara. Frente a Laura, Daniel y el párroco, anunció que la iglesia había cambiado de dueño y que no permitiría la boda. La sorpresa fue tal que nadie supo qué decir. Los invitados que ya estaban llegando se quedaron fuera, murmurando entre ellos, preguntándose qué estaba pasando. Laura sintió cómo se desmoronaba todo a su alrededor. Miró a Marcos, tratando de entender por qué hacía eso, porque le dolía tanto verla feliz con otro hombre. Daniel, aunque molesto, intentó mantener la calma y hablar con Marcos, pero él estaba cerrado en su decisión. El silencio en la iglesia se volvió pesado. Los rostros de los invitados reflejaban desconcierto, tristeza y hasta un poco de miedo. Marcos, con voz firme pero cargada de emoción, explicó que aún amaba a Laura, que no podía aceptar que ella se casara con otro y que, por eso, había tomado esa medida extrema. Laura, con lágrimas en los ojos, se sintió atrapada entre el pasado que no había cerrado y el futuro que estaba a punto de perder. Sabía que esta noche nada sería igual y que tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, Marcos luchaba internamente. Su plan, aunque audaz, también le traía dudas y miedos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Sería capaz de dejarla ir? Pero por ahora, lo único seguro era que esa iglesia no sería testigo de esa boda. Al menos no por su voluntad. La noticia de que la iglesia había sido comprada por alguien inesperado se difundió rápidamente entre la comunidad. Nadie podía creerlo, y menos que ese alguien fuera Marcos, un hombre conocido por su carácter firme y reservado, pero también por tener un pasado complicado con Laura. Los preparativos para la boda, que hasta hace poco parecían tan seguros y llenos de ilusión, ahora estaban en un limbo incierto.
Laura y Daniel no entendían cómo Marcos había podido hacer algo así sin que ellos lo supieran. La pareja había visitado la iglesia varias veces para ultimar los detalles, y nadie les había mencionado que la propiedad estaba en venta o que había cambiado de dueño. La traición y la confusión se mezclaban en sus miradas cuando intentaban encontrar una solución, pero las puertas estaban cerradas y los documentos legales eran claros. La iglesia pertenecía ahora a Marcos. Los amigos y familiares de Laura estaban tan sorprendidos como ella. Algunos intentaron hablar con Marcos para que reconsiderara, pero él no estaba dispuesto a ceder. Explicaba que no se trataba solo de dinero ni de poder, sino de un sentimiento que lo consumía desde hace años, un amor que no había podido olvidar ni superar. Sus palabras sonaban como un eco de un pasado que parecía estar atrapado en un bucle del que nadie podía salir. Daniel sentía una mezcla de rabia y desesperación. No solo por el obstáculo inesperado, sino porque veía en Marcos algo más que una simple oposición a la boda. Había un deseo profundo de control y posesión. No podía entender cómo alguien podía usar su riqueza para manipular a otros de esa manera, pero sabía que enfrentarse a Marcos no sería fácil. Laura, por su parte, estaba atrapada en una tormenta de emociones. Recordaba los momentos felices con Marcos, pero también las razones por las que habían terminado. Sabía que su futuro estaba con Daniel, pero la sombra de Marcos parecía oscurecer ese camino. Cada vez que pensaba en la iglesia cerrada, sentía un vacío y una impotencia que le costaba aceptar. En medio de todo, la comunidad comenzó a dividirse. Algunos apoyaban a Laura y Daniel, convencidos de que el amor debía prevalecer, mientras otros comprendían el dolor de Marcos y su lucha interna. Las conversaciones en la iglesia, en las plazas y en las casas se llenaron de opiniones encontradas, creando un ambiente tenso que nadie había anticipado. Marcos, aunque firme en su decisión, también empezaba a sentir el peso de sus acciones. En las noches, cuando todo estaba en silencio, su mente se llenaba de recuerdos y dudas. ¿Había hecho lo correcto? ¿O solo había dejado que su orgullo y miedo dictaran sus pasos? Pero cada vez que veía a Laura con Daniel, una punzada en el corazón le recordaba que aún había mucho por resolver. Mientras tanto, Laura y Daniel comenzaron a buscar alternativas. Había otras iglesias y lugares para celebrar, pero nada tenía el mismo significado. Además, la incertidumbre sobre si Marcos permitiría que la boda continuara en otro lugar los mantenía en constante tensión. La fecha se acercaba y con ella la presión de tomar decisiones rápidas y difíciles. La historia que parecía ser un cuento de amor simple se había convertido en una batalla emocional, donde el pasado y el presente chocaban con fuerza. Cada personaje estaba atrapado en su propia verdad y dolor, buscando una salida que parecía más lejana con cada paso que daban. En medio de esta tormenta, algo era claro para todos. Esta boda no sería solo una celebración, sino también una prueba de fuerza, de voluntad y sobre todo, de amor. Porque al final, más allá de las puertas cerradas y los documentos firmados, lo que realmente estaba en juego era el corazón de Laura y la posibilidad de un futuro libre y feliz junto a Daniel. Y mientras la comunidad esperaba, Marcos permanecía firme en su posición, preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión, sin saber aún que esa lucha apenas comenzaba. El día antes de la boda, la tensión en el aire era palpable. La iglesia, que hasta hace poco era un lugar de esperanza y alegría para Laura y Daniel, ahora se había convertido en un símbolo de conflicto y dolor. Marcos estaba allí, con los documentos en la mano, dispuesto a impedir que la ceremonia se llevara a cabo. Su mirada firme y su postura decidida no dejaban dudas. No permitiría que la boda sucediera en ese lugar. Los invitados, que comenzaron a llegar llenos de ilusión, se encontraron con las puertas cerradas y la noticia de que la iglesia ya no estaba disponible. Murmuraban entre ellos, intentando entender qué había ocurrido, pero nadie tenía respuestas claras.
Laura caminaba entre la multitud, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de mantener la calma mientras la desesperación crecía en su interior. Daniel se acercó a Marcos, con la intención de dialogar, pero la conversación rápidamente se tornó tensa. Marcos no solo defendía la propiedad de la iglesia, sino que también dejaba entrever su dolor y su lucha interna. No puedo dejar que esto pase. Laura y yo tenemos una historia, algo que tú no entiendes, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Daniel replicó que esa historia era parte del pasado y que Laura merecía construir un futuro diferente. El párroco, quien también estaba en medio del conflicto, intentó mediar para encontrar una solución pacífica. Recordó a todos que el amor debía ser el centro de todo, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Marcos estaba decidido a no ceder, y Laura sentía como ese sueño que había construido se desvanecía ante sus ojos. Mientras tanto, la comunidad observaba con inquietud. Las discusiones entre familiares y amigos se intensificaban, y la noticia comenzó a extenderse más allá del círculo cercano. Algunos apoyaban a Marcos, comprendiendo su dolor y la razón detrás de sus acciones, mientras otros defendían a Laura y Daniel, convencidos de que el amor verdadero debía superar cualquier obstáculo. La noche cayó, pero la iglesia seguía cerrada y silenciosa. Laura se sentó en un banco cercano, tratando de calmar su mente y encontrar una solución. Pensaba en todo lo que había vivido con Marcos y en todo lo que había soñado con Daniel. La tristeza y la confusión se mezclaban en su corazón, pero una voz interna le decía que debía ser fuerte. Marcos, por su parte, también vivía su propio tormento. Sabía que lo que estaba haciendo no era sencillo ni justo, pero sentía que era la única manera de proteger lo que aún creía que era suyo. Recordaba los momentos felices con Laura, pero también los errores y las heridas que los separaron. Su amor era una mezcla de nostalgia y desesperación, y eso lo mantenía firme en su decisión. Al amanecer, un silencio extraño envolvía la iglesia y sus alrededores. Nadie sabía qué pasaría en las próximas horas, pero todos sentían que algo estaba a punto de cambiar. Laura miró hacia el horizonte, con la esperanza intacta y la determinación de no dejar que ese obstáculo definiera su destino. Mientras tanto, Daniel hacía planes para buscar otro lugar donde celebrar la boda, pero el peso de la situación no lo dejaba en paz. Sabía que no solo era cuestión de un espacio físico, sino de que el pasado de Marcos seguía siendo una sombra que dificultaba avanzar. En ese momento, cada personaje estaba atrapado en su propio conflicto, enfrentando miedos, recuerdos y deseos encontrados. La historia que parecía sencilla se había convertido en una compleja red de emociones, donde el amor, el orgullo y el pasado chocaban sin tregua. El futuro era incierto, y la pregunta que todos se hacían era si ese amor verdadero que unía a Laura y Daniel podría superar no solo la oposición de Marcos, sino también las heridas que el tiempo y el destino habían dejado en sus corazones. El reloj avanzaba, y con él, la esperanza de un final que aún estaba por escribirse. La mañana siguiente despertó con un aire cargado de tensión que nadie podía ignorar. La iglesia seguía cerrada, sus puertas firmemente bloqueadas por decisión de Marcos, y la comunidad entera se había dividido entre quienes apoyaban a Laura y Daniel y quienes comprendían el dolor de Marcos. En medio de esa tormenta emocional, Laura sintió que debía enfrentar la situación con la mayor serenidad posible, aunque el peso en su pecho parecía insoportable. Daniel, por su parte, no ocultaba su frustración. Había pasado toda la noche buscando alternativas, pero sabía que la boda no era solo un evento, sino un símbolo de compromiso, amor y esperanza para ambos. Quería proteger ese sueño a toda costa, pero se enfrentaba a un muro que parecía imposible de derribar. En sus ojos había una mezcla de rabia contenida y un amor profundo por Laura que lo impulsaba a no rendirse. Marcos, en cambio,
Vivía atrapado entre la necesidad de aferrarse al pasado y el miedo a perder lo que alguna vez creyó eterno. Había pasado la noche en vela, repasando cada recuerdo con Laura, cada promesa rota y cada palabra no dicha. Su orgullo y su amor se mezclaban en un torbellino que lo mantenía firme, pero también lo consumía lentamente. Sabía que sus acciones estaban causando dolor, pero no podía detenerse. Esa mañana, Marcos recibió una visita inesperada. El párroco, un hombre con paciencia y sabiduría, llegó decidido a hablar con él. Le habló con calma, recordándole que el amor verdadero no se puede imponer ni forzar, y que la felicidad de Laura debía ser su prioridad, aunque eso significara dejarla ir. Marcos escuchó en silencio, pero en su mirada se notaba la lucha interna que aún no había terminado. Mientras tanto, Laura decidió reunirse con sus familiares y amigos para buscar apoyo. La idea de cancelar la boda parecía cada vez más lejana, y aunque el miedo y la incertidumbre la acompañaban, estaba decidida a luchar por su derecho a ser feliz. Entre sus seres queridos, encontró palabras de aliento y fuerzas renovadas que la motivaron a no rendirse. Daniel, motivado por ese espíritu, comenzó a organizar una ceremonia alternativa, un lugar que pudiera ser un refugio lejos de la sombra de Marcos y sus acciones. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que el amor que compartían era mucho más fuerte que cualquier obstáculo material. El día avanzaba lentamente, y la iglesia permanecía cerrada como un símbolo silencioso de conflicto y resistencia. Sin embargo, fuera de esas paredes, se tejían nuevas esperanzas y planes. La comunidad, aunque dividida, empezaba a comprender que lo más importante no era la propiedad de un edificio, sino la unión sincera de dos personas que se amaban. Marcos, después de la conversación con el párroco, comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. Aunque no estaba listo para renunciar, una semilla de duda había sido plantada en su corazón. Sabía que debía tomar una decisión que definiría no solo su relación con Laura, sino también su propio futuro. Por su parte, Laura sentía una mezcla de tristeza y determinación. La batalla no solo era por la boda, sino por recuperar su vida y su paz. Recordaba los momentos felices con Marcos, pero también sabía que esos recuerdos no debían ser cadenas que la ataran al pasado. Daniel, con la ayuda de amigos y familiares, preparaba todo para que la ceremonia alternativa fuera especial, íntima y llena de significado. Quería que Laura sintiera que, a pesar de las adversidades, su amor y compromiso seguían intactos. A medida que la tarde se acercaba, la incertidumbre seguía presente, pero también la esperanza. Cada uno de ellos, atrapado en sus emociones, sabía que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. La pregunta que rondaba en sus mentes era si el amor podría vencer al orgullo y si el futuro que soñaban Laura y Daniel lograría imponerse ante los obstáculos que Marcos había puesto en su camino. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, mientras las historias de esos tres corazones entrelazados continuaban escribiéndose, llenas de dolor, esperanza y una lucha silenciosa por la felicidad. Laura miraba fijamente las flores que había elegido para la boda, pero su mente estaba en otro lugar. La iglesia, ese lugar que para ella significaba tanto, seguía cerrada, inaccesible, bloqueada por la decisión de Marcos. Sentía como su corazón se rompía en mil pedazos, pero también una fuerza interna la empujaba a no rendirse. Sabía que debía enfrentar esa situación con valentía, por ella y por Daniel. Esa tarde, decidió confrontar a Marcos. No con reproches ni con palabras duras, sino con la sinceridad de alguien que busca cerrar un capítulo sin odio. Lo encontró frente a la iglesia, con los documentos en la mano y una mirada fija en el altar vacío. Laura respiró profundo y se acercó. Marcos, comenzó con voz temblorosa pero firme. Sé que esto es difícil para ti, para los tres. Pero la vida no se detiene,
Ni el amor se puede encerrar tras una puerta cerrada. He decidido seguir adelante con Daniel, porque es con quien quiero compartir mi futuro. No quiero que esto sea una guerra. Marcos la miró, y por primera vez desde que había tomado aquella decisión, sus ojos mostraron una mezcla de tristeza y comprensión. Laura, respondió con voz baja, nunca quise hacerte daño. Solo, no puedo evitar sentir que aún te pertenezco, aunque sé que eso es egoísta. No quiero que te cases, pero tampoco quiero perderte para siempre. Ella lo miró con una ternura que sorprendió incluso a ella misma. No se trata de pertenecer, Marcos. Se trata de amar, y a veces amar significa dejar ir. Tú y yo compartimos momentos que siempre llevaré en mi corazón, pero ahora necesito avanzar. No solo por mí, sino por el futuro que merezco. Daniel observaba desde lejos, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Sabía que aquella conversación era un paso crucial, una pequeña rendija por donde podría colarse la paz. A pesar de la tensión, sentía que aún quedaba espacio para la reconciliación, para que el amor dejara de ser una batalla y se convirtiera en algo más grande. Mientras hablaban, la comunidad que había seguido con atención cada movimiento comenzó a darse cuenta de que aquella historia era mucho más que una simple boda cancelada. Era una historia de amor, pérdida y crecimiento. Marcos, aunque dolido, empezaba a entender que su lucha solo causaba más heridas y que el camino hacia la felicidad de Laura no pasaba por detenerla. Esa misma noche, Marcos tomó una decisión importante. Se reunió con su abogado y comenzó los trámites para vender la iglesia. No era fácil para él, pero sabía que era lo correcto. La propiedad ya no podía ser un obstáculo para la felicidad de Laura ni para la vida que ella merecía. Laura y Daniel, al enterarse, sintieron un alivio inmenso. Por fin, el camino estaba despejado para que su boda pudiera realizarse, aunque no en la iglesia que tanto habían soñado, sino en un lugar sencillo y lleno de significado. Un pequeño jardín cerca del río, donde el sol caía suavemente y el viento parecía cantar una canción de esperanza. Los preparativos para esa ceremonia alternativa se volvieron una especie de celebración silenciosa. No necesitaban un altar enorme ni grandes decoraciones, solo el amor que se tenían y el apoyo de quienes los acompañaban. Era un recordatorio de que, a veces, las dificultades solo hacen que el amor sea más fuerte. La noche antes de la boda, Laura no pudo evitar pensar en Marcos. Quiso desearle paz, que encontrara también su propio camino y que algún día pudiera liberar el peso que llevaba en su corazón. Sabía que las heridas no se sanarían de la noche a la mañana, pero confiaba en que el tiempo ayudaría a que todos encontraran su lugar. Cuando llegó el día, el pequeño jardín se llenó de flores, sonrisas y lágrimas de alegría. Laura y Daniel se prometieron amor eterno bajo un cielo claro, rodeados de quienes los amaban. Y aunque la iglesia quedó atrás, aquel día fue mucho más que una boda. Fue la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de vencer, incluso cuando el camino parece imposible. Marcos, desde la distancia, observó la ceremonia con el corazón dividido. Sentía dolor, sí, pero también una inesperada paz. Sabía que había hecho lo correcto al dejar ir, y aunque la herida seguiría ahí, la esperanza de que todos pudieran sanar era un bálsamo para su alma. Así, entre lágrimas y sonrisas, terminó una historia que comenzó con un intento de impedir una boda, pero que terminó demostrando que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Después de la boda en el pequeño jardín junto al río, la vida de Laura y Daniel comenzó a tomar un nuevo rumbo. Aunque el camino no había sido fácil, su amor había resistido las pruebas más duras y ahora parecía más fuerte que nunca. Sin embargo, las heridas del pasado, especialmente para Marcos, aún no se habían cerrado por completo. Marcos volvió a su rutina diaria, pero su mente seguía atormentada por lo ocurrido.
Cada rincón de la iglesia que había vendido le recordaba momentos con Laura. Y aunque sabía que había hecho lo correcto, el vacío en su pecho no desaparecía. La nostalgia lo consumía en las noches silenciosas, y las preguntas sin respuesta lo acompañaban a todas partes. Un día, mientras caminaba por el centro del pueblo, Marcos se encontró con Elena, una vieja amiga que siempre había sido su apoyo en tiempos difíciles. Ella notó de inmediato el peso que cargaba y sin palabras, le ofreció su compañía y comprensión. A veces, lo que más necesitamos es alguien que escuche sin juzgar. Elena y Marcos comenzaron a verse con más frecuencia. Sus conversaciones, al principio superficiales, poco a poco se volvieron más profundas. Marcos encontró en ella un refugio para sus pensamientos y una luz que empezaba a abrir brechas en su tristeza. Aunque no buscaba reemplazar lo que perdió, sí deseaba sanar y reconstruirse. Mientras tanto, Laura y Daniel disfrutaban de su nueva vida juntos. La boda sencilla pero llena de amor había unido no solo a ellos, sino también a sus familias y amigos, que les ofrecían un apoyo incondicional. Cada día era una oportunidad para construir sueños compartidos, lejos de las sombras del pasado. Pero no todo era perfecto. A pesar de la distancia, Marcos no podía evitar sentir un remordimiento silencioso. Sabía que sus acciones, aunque motivadas por el amor, habían causado dolor. Quería encontrar una manera de pedir perdón, no para regresar con Laura, sino para liberar su alma y permitir que todos siguieran adelante. Un día, Marcos decidió escribir una carta. No era fácil plasmar en palabras todo lo que sentía, pero puso su corazón en cada línea. Habló de su amor, de sus errores, de su deseo de paz para Laura y Daniel, y de su esperanza de que, algún día, pudieran perdonarlo. La carta no era para cambiar el pasado, sino para cerrar un capítulo con respeto y humildad. Laura recibió la carta con sorpresa y emoción. Nunca esperó que Marcos pudiera expresar sus sentimientos de esa manera. Al leerla, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Comprendió que él también estaba sufriendo y que, a pesar de todo, su amor había sido sincero. Decidió guardar la carta como un recuerdo de ese tiempo complicado que finalmente había llegado a su fin. Por su parte, Daniel apoyaba a Laura en cada paso. Sabía que el pasado no desaparecía de la noche a la mañana, pero confiaba en que el amor y la paciencia serían la base para construir un futuro sólido. Juntos, enfrentaban los desafíos con la convicción de que la felicidad era posible, incluso después del dolor. Con el tiempo, Marcos y Elena comenzaron una relación que, aunque diferente a lo que él había tenido con Laura, le brindaba esperanza y compañía. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante. Marcos empezó a recuperar la confianza en sí mismo y a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. La historia de estos tres corazones entrelazados se convirtió en un testimonio de amor, pérdida y redención. Cada uno aprendió que a veces dejar ir es el acto más valiente, y que el verdadero amor no siempre significa estar juntos, sino desear lo mejor para el otro, incluso desde la distancia. Mientras el pueblo seguía su ritmo, las heridas comenzaron a sanar lentamente. La iglesia, ahora en manos de otros, recuperó su función como un espacio de unión para la comunidad, libre de conflictos y lleno de esperanza. Y aunque las marcas del pasado permanecían, el presente ofrecía la oportunidad de construir nuevas historias, llenas de amor y reconciliación. Así, entre recuerdos, cartas y nuevos comienzos, la vida siguió adelante, demostrando que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformar incluso las heridas más profundas en oportunidades para crecer y sanar. El tiempo seguía su curso, y con él, las vidas de Laura, Daniel y Marcos tomaban rumbos inesperados. Laura y Daniel habían construido un hogar lleno de amor y esperanza, pero la sombra del pasado aún acechaba en momentos inesperados,
recordándoles que no todo el dolor desaparece con el tiempo. Sin embargo, ese mismo pasado también les había enseñado lecciones valiosas sobre la paciencia, la comprensión y el verdadero significado del compromiso. Marcos, por su parte, se encontraba en un momento crucial de su vida. Su relación con Elena lo ayudaba a ver el mundo desde una perspectiva diferente, más serena y menos impulsiva. Aunque todavía sentía nostalgia por Laura, había comenzado a encontrar paz en el presente y en las nuevas posibilidades que le ofrecía el futuro. Había aprendido a aceptar que algunas historias no tienen un final feliz como el que uno espera, pero que eso no significa que no puedan tener un cierre digno y lleno de aprendizaje. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Marcos se encontró con Laura y Daniel. No fue un encuentro planeado ni buscado, sino el cruce inesperado de tres caminos que habían estado distantes pero siempre conectados por el hilo invisible de sus vivencias compartidas. Laura sintió una mezcla de nervios y curiosidad, mientras que Daniel mantuvo una postura tranquila y respetuosa. Marcos los saludó con un leve gesto, y después de unos segundos que parecieron eternos, decidió romper el silencio. Quería agradecerles, dijo con sinceridad. Gracias por permitirme sanar y seguir adelante. Sé que las cosas no fueron fáciles para ninguno de nosotros, pero hoy puedo decir que he encontrado paz. Y deseo lo mismo para ustedes. Laura, con una sonrisa suave, respondió, gracias, Marcos. Todos merecemos ser felices, y creo que ese día ha llegado para los tres. Me alegra ver que has encontrado un camino. Daniel y yo también estamos construyendo el nuestro. La conversación, breve pero profunda, fue el cierre que todos necesitaban. No hubo reproches ni resentimientos, solo una comprensión mutua que rompía cadenas y abría puertas a nuevas oportunidades. Era la prueba de que, a veces, el amor verdadero no solo une, sino que también libera. Los días siguientes trajeron consigo un aire de tranquilidad renovada. Laura y Daniel continuaron fortaleciendo su relación, conscientes de que la vida no sería perfecta, pero sí auténtica y llena de momentos compartidos. La boda en el jardín se convirtió en un recuerdo dulce que los acompañaría siempre, un símbolo de la fuerza que tuvo su amor para superar las adversidades. Marcos, inspirado por ese encuentro, decidió involucrarse más en la comunidad. Ofreció su tiempo y recursos para restaurar espacios públicos y apoyar proyectos locales. Quería dejar atrás la imagen del hombre obstinado y dolorido, y mostrar que, a pesar de todo, era capaz de cambiar y crecer. Elena estuvo a su lado en cada paso, apoyándolo con paciencia y cariño. Su relación, basada en la comprensión y el respeto, crecía día a día. Marcos aprendió que amar también es ser vulnerable, y que abrirse al otro es la clave para sanar heridas profundas. Mientras tanto, en el pueblo, la iglesia que Marcos había vendido se había convertido en un centro de encuentros, bodas y celebraciones. La comunidad había encontrado en ella un espacio para crear nuevas memorias, libres del pasado conflictivo. La transformación del lugar simbolizaba también la transformación interior de quienes alguna vez lucharon por su control. Una tarde, Laura y Daniel organizaron una pequeña reunión en su hogar para celebrar la vida y el amor. Invitaron a amigos, familiares, e incluso a Elena y Marcos, quienes aceptaron con gratitud. Fue un momento lleno de risas, historias compartidas y miradas cómplices que reflejaban la paz que finalmente habían encontrado. En esa reunión, Marcos levantó su copa y brindó por el futuro. Por la vida, dijo, por los errores que nos enseñan, y por el amor que siempre encuentra la manera de seguir adelante, aunque el camino sea difícil. Laura y Daniel sonrieron, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Sabían que su historia no había sido sencilla, pero que cada obstáculo los había hecho más fuertes y más conscientes de lo que realmente importaba. El amor, pensaron, no es solo la unión de dos personas,
sino también la capacidad de perdonar, de soltar y de dar espacio para que todos puedan crecer y ser felices a su manera. Y en ese pequeño pueblo, bajo un cielo lleno de estrellas, 3 vidas que alguna vez estuvieron en conflicto, ahora caminaban con respeto, comprensión y esperanza. El pasado seguía presente, sí, pero ya no como una carga, sino como una lección valiosa que les recordaba que, a veces, el amor más grande es el que sabe dejar ir. Los meses pasaron y la calma que había llegado al pequeño pueblo se convirtió en una sensación constante en la vida de Laura, Daniel y Marcos. Cada uno había encontrado su camino, aunque diferente, y esa paz interior se reflejaba en sus acciones y decisiones diarias. Pero la vida, como siempre, tenía aún algunas sorpresas guardadas. Una mañana, Laura recibió una invitación inesperada, un evento organizado por la iglesia que Marcos había vendido. El lugar, ahora renovado y abierto para la comunidad, celebraría una exposición sobre la historia del pueblo y su gente. Curiosa, decidió asistir junto a Daniel, con la esperanza de que ese espacio, antes motivo de conflicto, se convirtiera en símbolo de unión y reconciliación. Al llegar, se encontró con Marcos, quien también había acudido para colaborar en la organización. La escena fue tranquila, sin tensiones, pero con una carga emocional que solo ellos podían entender. Mientras caminaban entre fotografías y recuerdos del pasado, Marcos tomó la palabra con humildad. Este lugar representa mucho más que un edificio, dijo. Representa cómo podemos transformar el dolor en aprendizaje y el egoísmo en generosidad. Quiero que sepan que, aunque hubo momentos difíciles, hoy miro atrás sin rencores y con gratitud por lo que cada uno me enseñó. Laura asintió, emocionada. Gracias, Marcos. Creo que todos necesitamos esos espacios para sanar y recordar que, al final, somos una comunidad, con historias que se entrelazan y que nos hacen crecer. Daniel, siempre optimista, agregó, lo importante es que ahora podemos mirar hacia adelante, juntos, desde el respeto y el cariño que merecemos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, la gente del pueblo se reunió alrededor de la iglesia para celebrar no solo la historia, sino la esperanza de un futuro mejor. La música, las risas y las charlas creaban un ambiente de armonía que parecía sanar las heridas aún visibles en algunos corazones. Después del evento, Laura, Daniel y Marcos compartieron un momento a solas. Sin palabras grandilocuentes, simplemente se miraron con la tranquilidad que da el perdón y la aceptación. Habían recorrido un camino lleno de obstáculos, pero ahora, al menos, caminaban en paz. Marcos, con una sonrisa sincera, dijo: no sé qué nos deparará el futuro, pero sé que cada uno merece ser feliz, sin ataduras ni resentimientos. Y eso incluye a todos nosotros. Laura tomó su mano con cariño y respondió: así es. Gracias por entenderlo, y por dejar que cada uno encuentre su camino. Daniel, mirando al horizonte, agregó: el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Y ahora podemos vivirlo con la libertad que nos merecemos. La noche cerró el capítulo de una historia que comenzó con un intento de impedir una boda y terminó enseñando que el verdadero amor no es posesión ni control, sino libertad y respeto. Cada uno había aprendido a soltar, a perdonar y a abrir su corazón a nuevas oportunidades. En ese pequeño pueblo, bajo las estrellas, 3 almas que alguna vez estuvieron en conflicto ahora caminaban hacia un futuro lleno de esperanza, demostrando que, aunque el camino sea difícil, el amor verdadero siempre encuentra su lugar, y que la felicidad no depende de los otros, sino de la paz que se cultiva dentro de uno mismo. Y así, con el eco de risas y promesas renovadas, la historia llegó a su fin, no como un cierre definitivo, sino como el comienzo de nuevas vidas, libres y llenas de amor auténtico.